Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Vamos a hablar de las cosas que han ocurrido en materia política fundamentalmente en esta semana, que por cierto son variadas y muchas. Y tenemos varios invitados. En minutos estará conversando con nosotros aquí el diputado nacional Roberto Mirabella, que dicho sea de paso, tuvo declaraciones que llamaron mucho la atención en contra del gobierno nacional, sobre todo de cómo se distribuyen los subsidios por el tema del transporte. Hoy en Buenos Aires están pagando 18 o 20 pesos el boleto del transporte urbano de pasajeros. En Santa Fe, en Rosario, 70. ¿Quién paga la diferencia? Usted, que está viendo, usted paga para que la gente en Buenos Aires le cobren 20 pesos el boleto urbano. Eso se llaman subsidios. Y lo que se está discutiendo es por qué razón a Buenos Aires les dan tanta plata y tanta plata menos al interior del país. Básicamente es eso. Bueno, pero también va a estar con nosotros Rodrigo Alonso, que es el flamante secretario general de la ANSAFE. Él era secretario general acá en la capital de la provincia, ganó las elecciones que se realizaron en las últimas horas y es el que reemplaza a Sonia Lesso, para que entendamos rápidamente de qué se trata. En los últimos años es la primera vez que alguien de Santa Fe capital se transforma en secretario general. Siempre son los de Rosario. Ahora hay un cambio en eso. Y después va a estar el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, el doctor Ignacio Mántaras. Vamos a ver cómo afecta todo lo que está pasando en materia económica al sector productivo. Hay mucho malestar sobre todo por el gasoil, por el combustible, porque en el momento que están sacando la cosecha y que están trabajando tanto, se encuentran con que no hay combustible. Pero nos va a explicar seguramente qué está pasando, así que eso lo hará en algunos minutos. Pero en el plano político hay dos cosas que me parece que sobresalen de la agenda de esta semana. La primera, la visita de Elisa Carrió. Lilita Carrió vino desde Jujuy, Salta, Tucumán, vino bajando, entró por Ceres a la provincia de Santa Fe, estuvo en Tostado, en Sunchales y en la capital de la provincia. Habló y criticó al intendente de Rosario, Pablo Hapkin. Dijo que era un inútil y un cobarde. Después de eso, uno ya no sabe cómo seguir. Así lo trató, lo conoce mucho a Pablo Hapkin porque Pablo Hapkin en su momento fue el presidente de la coalición cívica ARI, que salió a contestarle y a decirle que Lilita Carrió lo único que hace es ser funcional para que siempre ganen los mismos, dice el intendente de Rosario. Y después habló de Antonio Bonfatti y de Rubén Galassi y los atendió, como ya viene haciéndolo en tantas otras ocasiones, al ex gobernador socialista. Ella dice que ese es el límite, que no pueden estar en Juntos por el Cambio, ni Bonfatti ni Galassi, y ella está totalmente en contra de que eso ocurra. ¿Qué más tenemos? La visita del presidente. El doctor Alberto Fernández estuvo en Santa Fe. La verdad que trajo buenas noticias. La primera de ellas, sin duda, el pago a la provincia de los 132.000 millones de pesos que la Nación le debe a Santa Fe. En su momento, la Nación le descontaba dinero cuando no tenía que hacerlo. Esto terminó en una causa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte dijo a la Nación que le tenía que devolver la plata. Hoy más o menos son 132.000 millones de pesos. ¿Cómo los va a pagar? Dijo el presidente que la próxima semana van a firmar todo el convenio de pago. Le va a dar bonos, títulos públicos, a cobrar en varios años. Este dinero se va a utilizar para obras porque así está establecido por ley. Y al mismo tiempo es coparticipable a municipios y comunas. Significa que los municipios y las comunas de la provincia van a recibir parte de estos fondos. Así que esto va a cambiar las arcas municipales y comunales en toda la provincia porque van a poder hacer más obras. Así que ese no es un tema menor. La obra, por el motivo por el cual vino el presidente aquí, es para una obra de agua, son alrededor de 11.000 millones de pesos la inversión nacional en el mejorar la toma en Santa Fe y la capacidad de la distribución del agua. Lo mismo en Baigorria y en el Gran Rosario, así que una obra realmente bienvenida. Dentro de los datos salientes, el presidente también hizo mención a pedirle al Congreso de la Nación que aprueben la ley que presentaron los diputados o legisladores santafesinos, es decir, para que tengan prioridad en el tema de la justicia federal, porque hay muchos lugares que no se están ocupando al mismo tiempo que se creen juzgados por el tema del narcotráfico, básicamente, ¿no? Que nosotros ya hemos hablado de ese tema, porque el presidente pidió desde Santa Fe al Parlamento Nacional que aprueben este tema. Así que vamos a hablar de eso también, todos los temas que les mencionaba recién, pero primero vamos a escuchar al gobernador de la provincia, Omar Perotti, que estuvo al lado del presidente hablando
del tema del agua, de lo que significa para Santa Fe, al mismo tiempo el tema de las obras. Así que escuchamos a Perotti y luego, cuando volvamos, ya va a estar nuestro primer invitado, que se trata del diputado nacional Roberto Mirabella en este programa. Así que vamos primero a escuchar al gobernador. Son obras claves, son obras en las que nosotros tenemos todas las intenciones de subir el piso de infraestructura de esta provincia. Lo decía bien la ministra porque es algo de lo que hablamos permanentemente. A estas obras se le escapa habitualmente porque hay que enterrar caños. Se pasa por donde se abrió una zanja a los 2, 3 meses y nadie sabe lo que hay abajo. Y quizás el mayor beneficio esté cuando alguien abrió la canilla y vio que tiene agua potable. Pero si no hacemos estas obras, que son las más caras, que son las que llevan el tiempo más importante, difícilmente alguien puede abrir una canilla. Hoy estamos poniendo en marcha, con esta decisión nacional, con estos recursos nacionales, y a los que le sumamos aquí en Santa Fe, un ramal para poder abastecer ya a algunos de los barrios, como Acería, Loyola, Santo Domingo. Esto también pasa, señor presidente, con los gasoductos. Con orgullo decimos que nuestra provincia tiene el mayor nivel de inversión ferroviaria y las vías más modernas de la Argentina hoy, porque las inversiones del ferrocarril Belgrano son las que cruzan esta provincia, son las que permiten el acceso allí en la estación de Olivero y después a las plantas en Timbúes. Son las obras que se están realizando en el circunvalar, aquí, en esta ciudad histórica, primer circunvalar ferroviario, sacando el tren de las ciudades y ahorrando en tiempo y en costos más de un 30% en la logística. Sin duda, suma otra instancia de infraestructura básica, poder mejorar la logística y poder bajar los costos de nuestra producción. El trabajo conjunto nos está dando estos resultados, señor presidente. Por eso es un día para resaltar la inversión de la nación en la provincia. Como siempre lo decimos, una fuerte vocación de producción, de trabajo, y es lo que hoy nos ha permitido, sumando el empleo que se genera con la obra pública nacional, con la obra pública provincial, desde el acompañamiento, con el financiamiento del Banco de la Nación Argentina y los esfuerzos de la provincia, tener hoy los mayores niveles de producción, de inversión y de trabajo registrado. Eso nos entusiasma. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay obstáculos para vencer, pero sin duda cuando coordinamos los esfuerzos, nación, provincia, municipios, cuando acompañamos al que trabaja, al que invierte y al que produce, estamos seguros que vamos en el camino correcto, resolviendo y quitando cada uno de los obstáculos que se le puedan presentar a la Argentina. Tenemos, y usted nos habilitó a que generemos esa discusión y ese proyecto junto a todos los diputados nacionales para tener una propuesta común para darle a la justicia federal en nuestra provincia el músculo necesario para enfrentar el delito de otra manera. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado nacional Roberto Mirabella. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Darío. Diputado, hay tantos temas para hablar, pero en las últimas horas me llamaron la atención varias declaraciones que hizo usted. Primero, con respecto al tema de los subsidios del transporte. Un tema que en todo el país se está hablando, excepto en la ciudad de Buenos Aires, que miran para otro lado, pero usted ha agarrado la bandera de eso, incluso con algún proyecto, han trabajado con los legisladores. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Por qué cuesta tanto que los legisladores de todo el país se pongan de acuerdo a distribuir el dinero de otra forma? En realidad, lo que ha pasado fue que en los últimos 20 años, todos los gobiernos que pasaron generaron parches a la compensación al transporte urbano de pasajeros. Desde que empezó esto en el 2000-2001 a invertir subsidios y compensaciones al transporte urbano porque empezaba a tener problemas su eficiencia, los parches que se fueron poniendo, que generó una asimetría monumental con el interior de la Argentina. Primer dato, el año pasado hubo 133.000 millones de pesos de compensaciones al transporte urbano de pasajeros.
103.000, escuchaste bien, 103.000 fueron para el área metropolitana de Buenos Aires, 30.000 para todo el interior de la Argentina. Este nivel de asimetría, que ahora en el 2022 se agudizó, no se puede sostener más. Y no se soluciona, y esto yo ya lo anticipé, poniendo más parches y ahora poniéndole otro parchecito para mejorar el interior. No, se soluciona con un tema drástico de cambio de fondo. Tener un criterio de distribución que sea igual, justo, equitativo y transparente para toda la Argentina. A ver, eso es lo que provoca que en Buenos Aires salga 18 pesos el boleto. Tal cual. Entonces, en Buenos Aires sale 18 o 20 pesos el boleto, ahora lo aumentaron. Sí, sí. Y acá en Santa Fe vale 70, en Rosario vale 70, en Rafaela está 50 o 60 y creo que en septiembre está 80. En Córdoba está 75, en Bahía Blanca está 78. Digo, en Mar del Plata, digamos, en todo el interior que tiene transporte urbano, termina siendo una cuestión totalmente asimétrica. Mira, tantos parches, hay 7, 8 fondos de compensaciones para el transporte. Uno es para el interior, los otros 7 son para el AMBA. Bueno, ahora, dentro de ese es uno que nos sacaron al interior, que es los subsidios al gasoil, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, ¿yo qué digo? Veamos de distribuir un fondo que tenga en cuenta las unidades computables que transportan personas, la cantidad de colectivos, la cantidad de personas que trabajan por unidad, hasta 3 personas, y los kilómetros recorridos si es que incorporamos el subsidio al gasoil. Eso va a ser una distribución equitativa. Tenemos aproximadamente 18.000 colectivos en el AMBA y 14.000 en el interior. Muy probable que el AMBA se termine llevando más plata, pero el criterio de distribución va a ser equitativo. Esto es lo que estamos planteando. Ahora, Roberto, esto no puede salir por una ley, porque cuando uno Bueno, mira... nosotros presentamos un proyecto de ley. Para esto que te estoy contando, presentamos un proyecto de ley. Se los presenté a los intendentes Santa Fe, Rafaela y Rosario cuando tuvimos la reunión acá el lunes 6 de junio. Sí. Todos los legisladores lo conocen. Hay varios proyectos que van en el mismo espíritu. No son iguales, pero van en el mismo espíritu. Tener un cambio de fondo y tener un nuevo sistema de distribución. Ok, entonces la pregunta es, ¿contra qué se pelea? Porque si uno dice, las necesidades son similares en Rosario, en Córdoba, en Bahía Blanca, en Tucumán, en cualquier lugar del país, y de repente no se puede torcer esto que es que el AMBA reciba más plata. Te voy a explicar. Hay uno de estos fondos de compensación que te explicaba recién que va para el AMBA, que son los que se denomina transporte de jurisdicción nacional. O sea, son colectivos de jurisdicción nacional que van de capital al AMBA y de AMBA a capital. Hay 32 líneas. Eso se lleva casi la mitad de los subsidios, 69.000 millones el año pasado. Entonces, hoy los maneja la Nación y son los que quieren dárselo a la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente. Otro parche. Entonces sacamos el problema de acá y lo trasladamos allá. No. El sistema de compensación terminó siendo un Frankenstein. Ok, yo te voy a dar una pregunta más directa ahora. Y ejecutiva. ¿Qué porque vos hablás con todos los diputados de las otras bancadas, de las otras provincias? ¿Qué dicen? ¿Hay ánimo? Porque estuvo Diego Solano, que encima... Hay un ánimo malhumorado con este tema porque todos son conscientes de lo que yo estoy diciendo y nadie se anima quizá a patear el tablero. Y acá lo que hay que hacer es un cambio de fondo. Yo ya avisé, yo no voto otro parche más. Si vamos a votar una ley, votemos una ley para hacer un cambio de fondo y tengamos un sistema justo, equitativo y que además sea transparente. ¿Yo cómo puedo explicar esto a la familia de Santa Fe? ¿Cómo se lo explica un trabajador? A ver, un trabajador de la construcción, un trabajador de la carne, un trabajador metalúrgico, un trabajador bancario, tiene la misma paritaria nacional. En todo el país es la misma paritaria. Resulta que un trabajador metalúrgico tiene los servicios más baratos en Capital Federal que en el interior de la Argentina. Es inexplicable. ¿Se enojó alguien del gobierno nacional con tus declaraciones? Porque vos hablaste de defender Santa Fe, defender la provincia, en este caso, por las necesidades. Yo me imagino que cuando el gobierno nacional quiera tocar la yerba mate, los legisladores de Corrientes Misiones seguramente no se van a quedar callados. Si llegaran a plantear algún tema de ponerle derechos de exportación mayores a la minería, ¿vos creés que los de San Juan se van a quedar callados? Bueno, el problema es que cuando tocan los temas que son de Santa Fe, yo no me quedo callado. Esto es así, digo. Entonces mi mandato es defender a la familia santafesina. Este es mi mandato. Está bien, pero entonces vos tocás otro tema, porque hablando básicamente bien de política.
porque hubo una reunión por el tema de la justicia federal. Sí. Se pusieron de acuerdo, vinieron Sí. a Santa Fe, el gobernador se juntó con ustedes, diputados, senadores. Cuando hubo que poner la firma, el gancho, no firmaron todos. Sí, firmaron todos. Ah, después firmaron. Sí, porque Había eso algunos... generó una confusión porque el mecanismo de parlamentario, la técnica legislativa, Sí. no permite que un proyecto, no me expliqué ustedes por qué, porque no lo sé, que un proyecto figuren más de 15 personas como autores. Ah, porque Y somos 19 diputados. Sí, Entonces, sí. por eso... Yo lo vi a la Espina, la diputada Castel, todo que estaban... Todo, che, que- todo. Estábamos todos, lo que pasa que no podíamos figurar todos como autores porque la técnica legislativa no lo permitía. Entonces, algunos figuraron como autores y otros como adherentes. Yo ya había al pensado proyecto. mal de 4. Ya pero pensaste bueno. mal y no es así. Ok, bueno, en me eso quedo nos pusimos tranquilo. de acuerdo y fue una buena señal. Y con este tema del transporte... Mirá, ayer lo hablaba con el presidente Bloque, le dije, después de lo que dijo el presidente de la Nación acá, que uno de los temas Sí. que se comprometió fue a fortalecer la justicia federal, tenemos que ya sacar este proyecto de diputados porque van a estar de acuerdo todas las demás bancadas, porque lo firmamos todos los bloques políticos de Santa Fe. Entonces, avancemos con algunos temas donde nos ponemos de acuerdo. En este tema del transporte debería pasar lo mismo, porque está en juego los intereses de la provincia. ¿Y acá Esto- los diputados de Santa Fe están todos de acuerdo en lo mismo o no? En el tema transporte, Sí, porque no vinieron todos tampoco a la convocatoria. no lo sé. Pero entiendo que sí, digamos. A ver, los intendentes fueron claros en la situación que están y están en una situación bastante límite. Sí. Te llevo a otro tema que yo me acuerdo del año pasado cuando se habló de la ley de biocombustibles, que hemos hablado incluso en este programa de ese tema, y vos conocés bien el tema. ¿Cuál es tu opinión? Otra Porque pelea. ahora Otra pelea. esa es otra pelea porque Mirá, nosotros y también hay venimos- que diferenciar porque hubo diputados que no se expresaron en esa ocasión o que se expresaron de una forma diferente y ahora tienen otra visión. Contame vos cómo ves lo que está pasando con esto de la escasez del Bueno, primero gasoil. yo me expresé porque presenté un proyecto y tomé posición, a partir de un proyecto tomé posición del tema y mi posición es que deberíamos avanzar mucho más fuerte y más profundamente en la producción de biocombustibles en la Argentina porque tenemos todo para hacerlo. Sí. Ahora que hay una escasez de gasoil y que desde enero el gobernador Perotti se lo dijo a los ministros Domínguez, al jefe de gabinete, se lo dijo a todo el mundo, va a haber escasez de gasoil, tenemos que prepararnos, tenemos que aumentar quizá la producción de biocombustible para que vaya al corte de gasoil, para que no haya desabastecimiento, o sea que lo veníamos alertando. Hoy se publicó en el boletín oficial que se va a aumentar el corte. ¿Qué significa? Porque a lo mejor la gente dice, ¿de qué me está hablando? Cuando uno va a cargar gasoil, el 5% de lo que carga es biodiesel. Claro. O sea, hoy ya está cargando biodiesel. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo y que al final lo que la Secretaría aceptó hacer? Elevar ese 5% al 7,5% para todas las empresas que se denominan pequeñas y medianas y que venden y están autorizadas a vender en el mercado interno a las petroleras para el corte de biodiesel. Entonces se va a aumentar bastante, un 50%. Se va a pasar del 5 al 7,5%. Y momentáneamente, por 60 días, dada la escasez de gasoil, se va a autorizar a las 7 empresas exportadoras, que son grandes, que venden al mercado europeo, vender a las petroleras un 5% más. Esto es para afrontar de manera inmediata, en el corto la plazo, coyuntura, digamos. la faltante de gasoil. Ahora, nosotros hace 2 años que le venimos diciendo, la provincia de Santa Fe tiene la capacidad de producir el 80% de la Argentina. ¿Sí? Imagínate que si yo lo mido en términos petroleros, seríamos la 4ª provincia petrolera de la Argentina, después de Neuquén, Chubut y cerca de Mendoza. 58.000 barriles por día, ¿sí? En biodiesel, ¿no? Entonces, imagínate que nosotros la capacidad que tenemos, que esto es una consecuencia de la industrialización de lo que fue la soja en la Argentina. De los 50 millones de toneladas que produce la Argentina, 36, 37 millones se procesan. Se hace harina y se hace aceite de soja. A partir del aceite de soja se hace biodiesel de aceite de soja. Y la Argentina lidera, ¿sí?, el principal productor de biodiesel a partir de aceite de soja del mundo. Es más, expresamos casi la mitad del mercado mundial de aceite de soja. Formamos precio. Entonces, la capacidad de producción que tiene la Argentina es muy grande en estos temas de los biocombustibles. Córdoba hace bioetanol a partir del maíz. Tucumán hace bioetanol a partir de la caña de azúcar. Eso se mezcla en la nafta. Nosotros hacemos biodiesel que se mezcla
en el gasoil. ¿Qué es lo que le dijimos hace 2 meses que venimos peleando con Camesa y la Secretaría de Energía? Los motores que se utilizan en Santa Fe, que utilizan gasoil para producir energía eléctrica, también podemos sustituirlo con biocombustible y con biodiesel. Esta es la pelea, esto es lo que no se entiende. ¿Sabe cuánto importó la Argentina de gasoil el año pasado? Más de $2.000 millones. $2.000 millones importamos de gasoil. Digamos, cuando podríamos estar sustituyéndolo con una producción que genera empleo, que paga impuestos, que se cobra en pesos, que se paga en pesos. Vos importás gasoil, se van dólares, sí. No genera empleo, no pagás impuestos, nada. Entonces, obviamente, vos me decís, esto es de sentido común. ¿Qué carajo pasa? Bueno, acá hay un sector de la economía importante, concentrado, que tiene mucho poder, que es el sector petrolero. Que vos me decís, otra grieta más, en absoluto. Esto no es una contradicción entre el biocombustible y el petróleo. Las petroleras prefieren importar gasoil antes que comprar incluso o aumentar el corte de biodiesel. Ese es el punto. Ahora hay 2 situaciones. Primero, que hay escasez. Sí, a nivel mundial. Sí, y además tenemos escasez de divisa. ¿Sí? Pero aparte hoy justo estamos en una coyuntura, yo me reía, estamos en una coyuntura muy particular, porque hoy la tonelada de biodiesel, según el precio que le están pagando a las pymes, las petroleras, establecido por la Secretaría de Energía, es más barato que la tonelada de importación de gasoil. O sea, ojo, para querer decir que aumenta el surtidor, el precio del gasoil, culpa del biodiesel. Mentira. Hoy justo es más barato. Roberto, para concluir te llevo al plano político, porque el justicialismo tuvo una reunión del Consejo Ejecutivo ampliado el fin de semana pasado y se encontraron representantes de todos los sectores, del cual vos también fuiste parte. ¿Y cómo ves el tema? ¿Analizaron, hablaron de la reforma, de los proyectos que podrían salir sin reforma? ¿Cuál es el análisis de eso? La convocatoria de la reunión en realidad también tuvo que ver con el tema de la reforma de la Constitución para tratar de unificar una postura en común de, digamos, en principio de los legisladores que tienen representación parlamentaria del peronismo. Claro. Creo que fue una muy buena reunión, primero que hacía mucho tiempo que no nos podíamos... Sobre eso el PJ es reformista. Sí, claro, por supuesto. El tema es que se necesitan las 2/3, se necesitan mayorías agravadas en las 2 cámaras. En la Cámara de Diputados son 34 votos sobre 50. ¿Cuántos tiene el peronismo? 8 hoy. Sí. Entonces, no tiene mayorías. Ahora sí que queremos profundizar el debate, acompañar el debate y acompañar las posturas mayoritarias en el avance de la reforma de la Constitución. Esta es la voluntad. Y también discutirlo y debatirlo también con cada uno de las unidades básicas en cada uno de los territorios. Y también, vamos a ser claros, transparentar una discusión de cara a la gente para por qué sirve esto, para qué es importante. Porque por ahí muchas cosas que hablamos son muy institucionales y en la vida cotidiana, o decir esto para qué sirve. Entonces, me parece interesante que podamos avanzar en esto. Creo que hay sectores que están dentro de la Cámara de Diputados que les interesa avanzar en esto y en esta discusión. El Partido Socialista es uno, varios dirigentes del bloque Somos Vida, de Mayorás, por ejemplo, de la democracia progresista como Gabriel Real. Digo, hay varios proyectos hoy en la Cámara. Me parece interesante que se avance la discusión y en el debate. El hecho de que hayan estado todos los sectores internos del justicialismo habla de que la parte, hablando ya de lo que viene, del año que viene, de las elecciones... Están más descomprimidas las... Sí, ya se aplacaron los ánimos. Yo siempre les digo a todos, nosotros tenemos que aprender a cómo administramos nuestras diferencias. Lo podría decir también entre los sectores políticos que conviven en la democracia argentina. Deberíamos aprender a cómo administrar nuestras diferencias. Interna y externamente. ¿Ese fue el mejor dato de la reunión? Y que estuvieron todos, aún pensando diferente. Fue una buena reunión, creo que todos teníamos ganas de estar y de participar y encontrarnos. Hacía mucho que no nos veíamos la cara. También convengamos esto, y para ser sincero, tuvimos un proceso electoral el año pasado que un poco, digamos, nos distanció. Entonces es bueno volver a charlar, volver a discutir. Me parece que hubo aportes muy interesantes para la reflexión. Me pareció una buena reunión. Diputado, muchísimas gracias. Gracias, Darío. Gracias, muy amable. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos que nacieron en tu localidad.
y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 1000 locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local, ahí jugás de local. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Ahora vamos a hablar de la cuestión educativa, específicamente de ANSAFE, porque en las últimas horas hubo elecciones a nivel provincial. Está con nosotros el flamante secretario general electo del gremio que más afiliados tiene en la provincia de Santa Fe, Rodrigo Alonso. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a vos por la invitación. A ver, Rodrigo, hay mucho que hablar, pero primero un balance de lo que ha pasado con las elecciones en la provincia, porque la verdad que había mucha expectativa en torno al que Sonia Leso deja la Secretaría General, vos hasta ahora eras el secretario general del departamento de la capital, y una pelea mano a mano con alguien muy conocido en la provincia, como Gustavo Terés, de Rosario. Bueno, ¿cuál es la primera evaluación que se puede hacer de lo que pasó? Bueno, a ver, en primer lugar, muy contento por la gran cantidad de participación, ¿no? 21.550 compañeros han participado. Hubo 1.248 mesas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia. Creo que es un dato que refleja la democracia y la participación, ¿no? Nosotros obtuvimos un poquito más del 56% de los votos. Creo que se ha ratificado un proyecto sindical, pero en una etapa en donde nosotros creemos que empieza justamente un nuevo camino en la ANSAFE, un camino donde nosotros proponemos un cambio generacional, proponemos profundizar y robustecer el proyecto sindical, defendiendo lo que hemos conquistado, pero también avanzando en todo lo que falta. Para nosotros creemos que esta nueva etapa que comienza en ANSAFE es una etapa en donde tenemos, en primer lugar, que fortalecer la organización sindical, que tenemos que seguir peleando por el salario, que tenemos que seguir peleando por las condiciones de trabajo, que hay que poner como discusión el tema de la obra social, que hay que poner como discusión el modelo educativo, qué está pasando en la escuela pública y, por supuesto, poder avanzar con propuestas de formación, tanto sindical como pedagógica para todos los compañeros, y cuestiones que tienen que ver con los servicios para las afiliadas y los afiliados a la ANSAFE. Generalmente, y hablo a título de muchas personas que cuando escuchan del tema de los gremios, si no son parte de los docentes, ustedes ganan mucho espacio cuando viene la discusión paritaria. Es entendible, porque aparece la discusión salarial como uno de los ejes del tema paritario. Hay otras cuestiones. De hecho, Santa Fe tiene otras cuestiones por resolver también. Pero en las últimas horas me llamó la atención una reunión de la ministra de Educación hablando sobre la calidad educativa con gente de la universidad que están muy preocupadas porque ellos dicen que los jóvenes que están llegando a la universidad tienen un gran problema de comprensión de textos. También se reunió con organizaciones civiles que tienen que ver con la educación, hablando del mismo tema y sobre todo del impacto de la pandemia en la calidad educativa. ¿Cuál es la visión de ustedes? Porque ustedes lo palpan, a ver, los docentes de la escuela primaria, secundaria, permanentemente. ¿Cuál es la visión que vos tenés con respecto a eso? Que nos gustaría que puedan hablar con las trabajadoras y con los trabajadores. Porque has nombrado distintos actores, sí, pero en ningún lado estamos convocados a las trabajadoras y los trabajadores. Yo creo que lo primero que hay que hacer, hay que dejar de tomar definiciones unilaterales. Hay que escuchar y conversar. ¿Qué pienso? Que la escuela pública tiene problemas, que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen problemas, que hay que analizarlos. Hay múltiples causas. Sí. La pandemia puede ser una, indudablemente. No vamos a esquivar el tema. Puede ser una. No es la única. Hay múltiples causas. Ahora, ¿hay un ámbito para discutirlo? No. No hay un ámbito para discutirlos más. Muchas veces nos enteramos por definiciones que toma el ministerio donde parece que ahora 30 minutos más de clase van a solucionar los problemas de la escuela pública. Y la verdad que los que somos maestros de grado, los que somos profesores, sabemos que no es así. Sabemos que hay una discusión mucho más profunda, que hay que discutir el modelo educativo, cómo está organizada la escuela.
La mayoría de los establecimientos educativos en la provincia de Santa Fe son de nivel primario. Se rigen por un decreto de 1961, de hace 60 años. ¿Del 61? De hace 60 años atrás, firmado por Silvestre Benis. Un decreto muy bueno para la época, para esa característica de la sociedad. Ahora, la sociedad cambió. ¿Cómo no va a cambiar si hace 9 meses trabajábamos en burbuja? Si hace 1 año y medio había virtualidad. ¿No cambió la sociedad? Sí cambió la sociedad. ¿No es momento de cambiar y de pensar qué está pasando en la escuela pública? ¿No es momento de pensar esto que llaman la calidad educativa? ¿Qué entendemos por calidad educativa y qué es lo que está pasando en la escuela? Yo creo que si el gobierno nos convoca, nosotros tenemos mucho para decir. Creemos que hay algo que excede a la discusión de los contenidos de la organización, que tiene que ver con las políticas públicas. Tiene que haber más recursos para cargos, tiene que haber más recursos para horas cátedras, tiene que haber más recursos para infraestructura escolar, tiene que haber más recursos para materiales didácticos, tiene que haber más recursos para formación gratuita en servicio para los docentes de toda la provincia, porque si no parece que en un aula donde hay 20 alumnos, 25 alumnos, 30 alumnos, todos apretados, vos le das media hora más de clase, ¿vas a solucionar los problemas de aprendizaje? No. Ni con media hora, ni con 1, con 2, ni con 3. ¿Por qué? Porque el ambiente no es adecuado para ese proceso. Entonces, nosotros creemos que hay que discutir el modelo educativo, hay que discutir lo que está pasando en la escuela pública, pero para eso nos tienen que convocar, no tienen que tomar definiciones unilaterales. Uno imagina, no, la verdad que no lo sé, pero imagino que los van a convocar, y mucho más cuando hay un nuevo secretario general, la idea de conocerse, apoya a conocer los actores en la provincia. Yo he escuchado hablar muy bien de vos y de que sos un hombre de diálogo. Viste que desde afuera, cuando alguien no está bien compenetrado del ámbito gremial, yo he hablado con varias personas que dicen que tu mayor virtud es que sos dialoguista. Sí. Y eso, dentro del ámbito gremial, yo no sé, bueno, cuál va a ser la futura relación con el Ministerio de Educación, pero ¿te suma o no? Porque, a ver, también está la otra postura que dice, no, hay que ser más combativo. No digo en esto la opción era Terés o lo que fuera, pero ¿cómo lo ves vos? Sí, lo que pasa es que hay que ver también qué se entiende por combatividad, ¿no? Por ser combativo. Porque muchas veces parece que el ser combativo es llevar adelante medidas de paro que son extremas, como paro por tiempo indeterminado, que en verdad eso conspira contra los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque muchas veces hacer paro por tiempo indeterminado no te garantiza lograr tu objetivo, que es mejorar tu situación salarial, previsional o laboral, ¿no? Yo creo que el diálogo es importante. Yo siempre apuesto al diálogo. Vengo de una tradición de diálogos, toda mi formación gremial ha sido a través del diálogo y de conformar comisiones directivas muy pluralistas. Yo tengo el orgullo de encabezar una comisión directiva que es muy plural, que tenemos objetivos comunes, Tenemos objetivos que es defender la escuela pública, defender los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores. Ahora, por supuesto que yo apuesto al diálogo. Ahora, para eso tiene que haber convocatoria. En eso está claro. En esto no puede haber definiciones unilaterales, porque hay veces, no solo porque hay que apostar al diálogo, sino porque las definiciones unilaterales muchas veces van a contramano de los intereses de los trabajadores. Fíjate lo que pasó en la pandemia. En la pandemia el gobierno cerró la discusión paritaria, la cerró un 19 de marzo del 2020, 6 meses sin discusión, pero no solamente no se discutió el salario, no se discutió cómo se organizaba la institución escolar en una situación inédita, que era de que las escuelas no iban a recibir a las alumnas y a los alumnos porque teníamos que estar aislados. Y ahí no se discutió absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió lo que vimos, que los maestros sostuvimos la escuela pública como pudimos, garantizando el derecho alimentario, pero también garantizando el vínculo pedagógico con nuestros alumnos, con el celular, con la compu, con un papel, soporte papel, con un cuadernillo, como podíamos sostener el vínculo con nuestros alumnos. Entonces, lo que no puede suceder en esta etapa
es que el gobierno tome definiciones unilaterales. ¿Hay que discutir el modelo educativo? Sí. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, para eso, que nos convoquen, que nos escuchen. Tenemos mucho para aportar. Rodrigo, no puedo no preguntarte la cuestión salarial basado en que hay mucha gente que dice, che, van a reabrir la paritaria, es ahora, habrá que esperar hasta agosto. Desde el gobierno dicen, no se pasó lo del aumento por el índice de inflación hasta ahora en los primeros meses. ¿Cómo está la situación? ¿O cómo lo ves vos a partir, bueno, recién fue la elección, Sí. pero ya sos la cara visible de ANSAFE? Bueno, a ver, en primer lugar, creo que hay un dato que sucedió el viernes pasado que tiene que ver con un acuerdo nacional. Sí. En ese acuerdo nacional se logró lo que la CETERA venía planteando, adelantar agosto y septiembre al mes de junio y julio, un nuevo incremento en el mes de septiembre, un nuevo incremento en el mes de diciembre y un aporte adicional también en el mes de diciembre para llegar al 70,8%. Esto acá, este acuerdo nacional, que establece también que las provincias deben convocar a los sindicatos docentes para discutir la situación salarial, implica que la provincia de Santa Fe no se puede hacer la desentendida. ¿Cuándo está previsto el encuentro? ¿En agosto o no? Claro, porque en la provincia de Santa Fe tenemos el 22% de marzo, Sí. el 8% de mayo, que lo cobramos ahora los primeros Sí. días de junio, el 30%, igualito la inflación. Ahora, el próximo es en agosto y después en septiembre. Ahora, si es en agosto y es en septiembre, vamos a perder poder adquisitivo. Lo estamos perdiendo ahora, en el mes de junio. Tenemos junio, julio y agosto. Nosotros creemos que el gobierno tiene que convocarnos para adelantar los tramos de agosto, los tramos de septiembre y también para discutir de qué manera los docentes activos y jubilados no perdemos poder adquisitivo en nuestro salario. Y sobre esto, dos reflexiones. La primera, el gobierno en febrero dijo de que no iba a permitir que los trabajadores perdamos ante la inflación. Bueno, si lo quiere cumplir esa promesa, nos tiene que convocar ahora, porque estamos perdiendo ante la inflación. Y segundo aporte, dice que no hay posibilidades de abrir la paritaria. Mire, los mismos funcionarios dicen que hay datos macroeconómicos muy favorables de la macroeconomía, Sí. incluso mejores que la prepandemia. Por consiguiente, esos datos favorables macroeconómicos se tienen que trasladar a los bolsillos de los trabajadores porque nosotros no lo estamos viendo. Y nosotros no podemos permitir que la crisis la sigamos pagando los trabajadores. Así que sobre esto nosotros claramente estamos exigiendo al gobierno que nos convoque a la paritaria. Ahora bien, el gobierno no convoca a la paritaria, lo que va a pasar es que ANSAFE va a hacer lo que siempre hace, va a activar todos los mecanismos internos, con las reuniones de delegados seccionales, con las convocatorias de asambleas y a tomar democráticamente las definiciones que haya que tomar. Ahora, ¿se puede evitar esto? Sí se puede evitar. ¿Cómo? Con voluntad política. Que el gobierno nos convoque al ámbito paritario y que en el ámbito paritario podamos llegar a un acuerdo para que los trabajadores y las trabajadoras no perdamos ante la inflación. Rodrigo, para terminar, formalmente, ¿cuándo asumís la Secretaría General? Sería el último día inhábil de junio, o sea que sería el domingo 26 de junio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros ahora el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, el doctor Ignacio Mántaras. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Darío, por A ver, recibirme. hay muchos temas para hablar y sobre todo por la situación que vive el sector productivo, el sector del campo, lógicamente. Primero, tenemos un problema hoy que aparentemente no tiene una fácil ni rápida solución, que es el tema del impacto del desabastecimiento en el gasoil, el combustible. Y justamente la actividad productiva en el momento donde más se necesita, ¿cómo impacta en la zona, en la región, en la provincia, según lo que ustedes están viendo? Sí, es un insumo estratégico. Todos saben que para Argentina, un país como el nuestro, el agro es estratégico.
y el agro se mueve todos los motores se mueven con gasoil, así que un aspecto estratégico ha sido descuidado. Impacta en todas las provincias no patagónicas, ¿no? O sea, las patagónicas no tienen inconvenientes y tienen otro estilo de producción también. En todas las no patagónicas pega fuerte. En la región nuestra estamos terminando cosecha y ahí hay problemas. En otras regiones, lo que es economías regionales, cítricos, en lo que es Tucumán o Misiones, han tenido problemas de cosecha, digamos, y esos como son bienes perecederos. En el campo trabajamos con seres biológicos, digamos, entonces lo que no se hace en tiempo y forma se pierde. Así que ahí hay graves problemas y obviamente está afectando la siembra de la campaña fina, está retrasando, encima con problemas de humedad. Tuvimos un mayo muy seco y un junio muy seco y las expectativas que junio siga siendo seco, por lo cual los perfiles de humedad que estaban óptimos para sembrar, muchos productores han tenido que retrasar siembra por no contar con un insumo tan elemental como el gasoil. Así que a los problemas del clima o a los problemas del gobierno, que a veces te cambian las reglas de juego, este tema puntualmente es un tema que irrita en algún punto porque es totalmente previsible, el consumo está medido, digamos, Argentina todos los años los niveles de consumo de gasoil básicamente son estables, digamos, por lo cual no hubo sorpresas sobre ese tema, más allá del evento bélico, ¿no? que en algún punto modificó precios internacionales, y se ha generado una incertidumbre a todo el aparato productor y a todo el aparato logístico, ¿no? Y eso repercute a productor y nos va a repercutir a todo, ¿no? Por ahí se habla mucho en tema gasoil del campo, y en realidad vemos camiones varados a la vera de la ruta por todos lados, 12 horas de espera, 6 horas de espera. Eso no es gratis, eso alguien lo paga, o lo pagamos los productores que somos dadores de carga, o cualquiera que dé carga, o los consumidores, cuando se trata de bienes que tienen un destino de industrialización o consumo, alguien lo va a pagar después. Entonces, la guerra contra la inflación, en algún punto está perdiendo esa guerra nuestro presidente, y le estamos agregando, con estas imprevisiones y esta desidia, le estamos agregando elementos para que haya más inflación, ¿no? Ahora, porque eso influye en el ánimo. Primero el ánimo de los productores, pero también el ánimo social. Cuando si hay productos que no llegan, a ver, yo conozco casos de gente que está pagando 230 pesos el litro de gasoil y se enoja porque no consigue, y entonces está a partir de eso dispuesto a pagar lo que sea por un litro de gasoil. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque no es lo mismo cuando alguien tiene que sacar la producción, donde necesariamente la tiene que sacar. Ahí aparece otra vez el juego de tener que pagar un sobreprecio por lo que antes pagaba un precio diferente, ¿no? Sí, se produce una suerte de sálvese quien pueda. Es lo mismo que le pasa a un comerciante con la inflación, digamos. Todos tienen que pensar en reponer productos, surgen necesidades. Cuando están esas necesidades, cualquiera está dispuesto a pagar cualquier cosa, digamos, surgen las especulaciones, surgen las miserias también, surge de todo. En concreto, un productor que tiene que levantar cosecha está dispuesto a pagar cualquier precio. Hay cupos, entonces eso sí es un problema, pero está dispuesto a pagar 200 pesos, 230 pesos, como se ha pagado en varias zonas, con tal de contar ese insumo y levantar cosecha. Ahora, aquel que tiene que sembrar, a lo mejor, si ya hizo erogaciones, obviamente, en semillas o en fertilizantes, y está estoqueado, va a querer sembrar a toda costa y a lo mejor esté dispuesto a pagar, pero si no, realmente es un elemento indispensable, y no contar con eso, la verdad que genera malestar, genera desánimo, y evidentemente altera todo el sistema, ¿no? Porque a esto agregarle los problemas por los repuestos, lo que es cubierta o algunos repuestos importados, digamos. Hoy nadie quiere romper una herramienta porque no sabes cuándo la podés volver a poner en funcionamiento. Entonces, digamos, estamos en una precarización, si se quiere, empresarial, por estos niveles de incertidumbre que existen, que son concretos y que hacen difícil diagramar campañas agrícolas. Por ahí en otras actividades, lo que es ganadería, bueno, hay retraso de pastura, en el tambo también se afecta, digamos, sobre todo el tambo que tiene una actividad diaria intensa, también se ve afectado en algún punto. Entonces, bueno, el escenario es complicado para el campo en particular, por lo que es el gasoil, pero tiene implicancias en otras áreas, ¿no? Bueno, y en el medio aparece este tema o el intento de poner esta renta para las ganancias inesperadas, sobre todo cuando se habla de los 1.000 millones de pesos para arriba. Muchos dicen, van por la plata del campo. La soja se está pagando, la verdad, muchísimo dinero, como se pagó en su momento en el 2002 y demás.
Entonces dice, la Bolsa de Comercio de Rosario dice que va a aumentar la superficie de siembra de soja, pero va a disminuir la de trigo. Y entonces dice, che, están ganando mucha plata, que pongan más plata. ¿Cómo lo reciben ustedes? Sí, los productores no, nosotros por ahí hay que aclarar siempre que los precios que se ven en Chicago no es lo que percibe un productor argentino. Nosotros, productores argentinos, están desacoplados nuestros precios. Se usa mucho la palabra desacoplar. De hecho, el presidente un par de semanas atrás hablaba mucho de derecho de exportación como herramienta para desacoplar. En Argentina están desacoplados los precios por tipo de cambio principalmente. Bueno, los productores no cobran al dólar que cobran todos los productores del mundo. Nosotros tratamos de ser competitivos ante un mundo que demanda alimentos con reglas de juego que no las tiene ningún país del mundo. Cobramos $1 por la mitad. Y con derecho de exportación. Entonces, la verdad que un productor argentino estará, en vez de 650, estará cobrando 220 a dólar oficial, digamos, ¿no? Entonces, para ser claros, pero sí, el gobierno sí se está quedando con esa. Esos son el gran ingreso de divisas que tiene este gobierno, todos los gobiernos, y por ahí la bronca del campo, esto que el campo arriesga, un productor arriesga, como todos los empresarios y todos los comerciantes arriesgan. Hay una presión tributaria altísima, en distintos sectores más alto, menos alto. No se sabe qué se hace con eso realmente. Y lo que te devuelve el Estado todo es ineficiente o atado con alambre. Entonces, la verdad que estamos en un escenario complicado. Hay una oportunidad. El mundo está pidiendo alimentos hace una década, desde que China entró en la Organización Mundial del Comercio. El mundo es otro, en lo que es demanda de alimentos, sobre todo alimentos de calidad o con proteína animal, etc. El escenario bélico agrega un condimento. Bueno, Argentina, en vez de discutir su dirigencia política, un plan a futuro con estas condiciones para darle estabilidad económica y una hoja de ruta clara, parece que cambiamos. Vos mencionaste el tema de las áreas de siembra, ¿no? El gobierno anterior dio señales en lo que es derecho de exportación hacia el trigo. Recuerden que estuvimos a punto de importar trigo de Uruguay por la escasa área de siembra. No era atractivo sembrar trigo. Sobre todo maíz y trigo, siempre el gobierno interviene mucho, la soja donde menos interviene. El modelo de sojización de la época del primera época del Frente de Todos, o Frente para la Victoria, tenía que ver con eso. Se intervenían tanto en otros mercados, en la soja el 93% se exporta, todos fuimos hacia la soja porque era lo que menos intervenía. Después se bajaron los derechos de exportación y el trigo te reflejó las campañas de trigo que rápidamente se recompuso y pasamos a hacer más maíz y trigo que soja prácticamente, lo cual fue en términos agronómicos y cuestiones ambientales y por lo que tracciona. La verdad que fue una experiencia muy interesante como modelo de país y ahora estamos de vuelta yendo a más área de soja cuando el mundo se está pidiendo también de los otros bien. Entonces, bueno, no está clara el rumbo en general y para el agro menos, ¿no? Y en el medio aparece una discusión otra vez esta semana por el tema, se dio a conocer el índice de inflación a nivel nacional del mes pasado. Y cuando uno empieza a ver cuáles son las cosas que han más aumentado, y mira la interanual o comparado a mayo del año pasado, una de las cosas que más ha aumentado es la carne, por arriba de la inflación. Y entonces la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué razón la carne aumenta por arriba de la inflación? Es que estamos estancados en producción de carne, digamos, ¿no? O sea, el mercado de la carne internacional es interesante. Argentina podría tener una estrategia como la tienen Uruguay, Brasil, Paraguay, que satisface el mercado interno y externo sin problemas. Argentina tiene una política errática. Recuerden 2006-2011 que cerró exportaciones de carne para cuidar la mesa de los argentinos. Eso generó más actividad, perdimos un 20% del stock, un 20% de las vacas, ¿no? Y todavía no recuperamos aquel stock. Entonces, pasaron 10, 12 años y aquel stock no lo recuperamos, por lo cual sí mantuvimos se mantuvo el nivel de producción, seguimos produciendo la misma cantidad de toneladas con menos vacas y con menos animales, por lo cual el sistema se lo exige mucho más en campos de menor calidad, porque la soja avanzó. Ese fue el modelo de 10 años atrás. Todavía no recompusimos stock. Seguimos estancados en producción, pero somos más argentinos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la demanda interna es mucho más fuerte, la demanda externa es sólida y termina siendo un bien deseado donde se produce esto, digamos, ¿no? Tranquilamente podríamos atacar, si le interesa atacar el precio de la carne, es con mayor producción, eso no hay dudas. Ahora, la verdad que los mensajes que se han dado el año pasado con cierre de exportaciones, con intervenciones de mercado de importación, no ha sido lo más óptimo, ¿no? Ahora el gobierno se esfuerza, su ministro Domínguez, en pregonar un plan ganar,
que en realidad es financiamiento, planes financieros para los productores, y el productor no quiere que le den plata para después volver. El productor quiere reglas de juegos claras para producir. Ahora, si cada 2 meses te cambia la regla de juego, ¿no? Y esto es para toda la cadena, frigoríficos, empleados, etcétera. Si cada 2 meses te van a cambiar las reglas de juegos, como pasó con biocombustibles, que ahora abre una ventana por un periodo para... La verdad que no entienden cómo funciona la cabeza de un empresario que quiere reglas de juegos claras. No me quiero financiamiento, quiero reglas de juegos claras, ¿no? En el campo, en la ganadería, que es a largo plazo, más aún, digamos, ¿no? Entonces, aquellas decisiones del año pasado no son inocuas, digamos, y claramente no sirvieron, los controles, lo que se hizo no sirvió para controlar el precio de la carne siguió subiendo, ¿no? Y va a seguir subiendo mientras no tengamos una política para fomentar mayor producción de carne, que tranquilamente lo podríamos hacer, ¿no? Ahora, Ignacio, a nivel provincial se ha difundido mucho de estos programas que vienen del Banco Nación. Sí. Hablaban 26.000 millones de pesos, que era sobre todo para incentivar el tema de la producción ganadera. Y Caprino y otros más. Pero ¿no ha dado buen resultado eso? ¿No incentiva a aumentar la productividad o no? Banco Nación tiene algunos, no quiero hablar mal de la entidad, pero realmente acceder a esos créditos son trámites engorrosos en general, que llevan su tiempo. Y donde durante mucho tiempo han sido engorrosos, ¿no? Inclusive hubo disposiciones, todos saben que si un productor era tenedor de granos en stock, no podía acceder a un crédito, tenía que liquidar todos los stocks granarios para acceder a un crédito ganadero, por ejemplo, sí. ¿No? Entonces, inclusive había esas disposiciones que no eran del Banco Nación, eran del Banco Central, en realidad era para todas las entidades bancarias, ¿no? En fin, había trabas de ese tipo. Es engorroso, en algún punto, sirve para muchos productores, así que no queremos hablar, de hecho, de las entidades. Auspiciamos que esto se difunda, colaboramos en la difusión y que los productores se acerquen a aquel que necesite. Pero en concreto, yendo a lo que te planteé al principio, voy a la mentalidad de un productor que está desanimado con este gobierno nacional, hay que decirlo, digamos, no es que estamos en contra del gobierno, las entidades del campo y los productores, sino que ha sido un gobierno que claramente ha tenido una política agresiva hacia los productores, hacia el campo, por lo cual no hay muchas expectativas de tomar créditos para producir más, no hay una hoja de ruta clara. ¿Para qué producir más? Si produzco más y me va peor, ¿no? En realidad se ha dado un proceso de concentración. Hoy cada productor necesita tener más escala, más espalda para mantenerse en los mismos niveles de productividad o de niveles de vida, si se quiere. La mayoría son pymes familiares. Y no está claro, entonces, y la verdad que ahí nos parece que está parte del error del gobierno, de entender que inyectando, como hace con su política en general de inyectar recursos para que la gente consuma, esto se activa y funciona solo. No, en el campo no es así, digamos, ¿no? Uno se endeuda con un objetivo claro, definido y a largo plazo. Y como eso no está claro, bueno, tan atractivo el modelo no es del plan ganar, digo, tendría que ir por otro lado, ¿no? Ignacio, para terminar, ¿cómo está trabajando la entidad a nivel nacional, la mesa de enlace? ¿Ustedes cómo tienen participación, escuchan a las sociedades rurales del resto del interior del país, por así denominarlo? Porque digo, la producción está ahí. Sí. En Buenos Aires no producen, no tienen campo. Sí, nosotros participamos en el caso rural de Santa Fe, las rurales de la provincia, estamos en CARFE, que es la confederación, y tenemos participación en CRA. Yo soy delegado en el Consejo CRA con varios dirigentes de CARFE, así que somos parte de las decisiones que se toman en Mesa de Enlace Nacional. Es un periodo complejo para las entidades, para todas las entidades. Primero que la pandemia generó algún problema de participación o de desmotivación. Claro. Tal vez, esto es transversal tal vez a todas las entidades, no solo las del agro, pero hay una realidad, digamos, ¿no? Hacemos 10 gestiones con expectativa de lograr una, y con este gobierno nacional la verdad que se hace difícil inclusive lograr una. Entonces se hace muy difícil hacer gremialismo empresarial tratando de incidir en políticas públicas cuando del otro lado hay pocas posibilidades de incidir realmente en políticas públicas, ¿no? Entonces parte tal vez del desánimo que hay hacia la mesa de enlace, porque hay productores que no se sienten tal vez representados o la representación por ahí no es muy, en algún punto no está tan fortalecida. Bueno, tiene que ver con que la verdad que hay pocas chances a veces de lograr, porque parte del rol de los dirigentes es dialogar con las autoridades para incidir en políticas públicas. El diálogo se puede decir que existe, porque el presidente te recibe o el ministro, pero en los hechos, al día siguiente te cambian las reglas de juego. No, pero hay un ministro que justamente ha tenido siempre buena relación con el campo, que es Julián Domínguez. Sí.
pero aún así esto no acerca a las partes o Sí, no incide en las políticas. Está en una etapa adelante. sensible esa relación hoy, digamos, ¿no? Porque la verdad que más allá de los esfuerzos de Domínguez, no cambiaron mucho las reglas de juegos, ¿no? Más allá que él se esfuerce en explicar que no aumentaron los derechos de exportación, los derechos de exportación en su gestión aumentaron 2 puntos. Él dice que en realidad estaba como estaba permitido, en realidad no se aumentó, sino que se atenieron a lo que estaba permitido por ley, pero aumentaron 2 puntos, entonces no cumplió su palabra. O abrimos derecho de exportación, pero sabemos que existen los sistemas de cupos y hay intervenciones y hay direccionamiento, está intervenido el mercado del trigo, el maíz también, entonces la verdad que no cambió mucho más de lo que era antes y no cambió mucho más de lo que era Domínguez 10 años atrás, cuando ya fue ministro de un gobierno similar. Entonces, eso, más allá de la buena relación y la predisposición y de escuchar, convengamos que eso existe, no hay mucha expectativa de cambiar el statu quo y eso, después de 2 años y medio de gestión del gobierno nacional, entiendo que el productor en general ya no tiene, hay una pérdida de confianza porque la palabra del ministro está rota, la palabra del presidente está rota cuando nos encerró a todos y hizo una fiesta clandestina, digamos, o sea, la palabra está rota de muchos funcionarios y no hay una expectativa concreta de que eso cambie. Entonces ahí, cuando ya no hay expectativa de que cambie, ¿qué le puedo exigir a mis representantes? O vamos a las rutas, como sugieren algunos más bélicos, y no hay nada que hablar. Bueno, ese es el dilema de la entidad. Nosotros, por razón de ser las entidades, tenemos que dialogar con las autoridades, esa es nuestra razón de ser. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, si eso lograremos en esa gestión modificar algo del statu quo, bueno, no lo sabemos, eso será fracaso de la gestión de los dirigentes. La verdad, con determinados gobiernos estamos condenados al fracasar como dirigentes porque no hay mucha voluntad de cambiar para bien, o que lo que nosotros consideramos que sea para bien, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, como siempre. El doctor Ignacio Mántaras, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, que ha estado también con nosotros en el programa. Así que gracias a todos, punto final para este programa y nos reencontramos la próxima semana en el mismo horario.